Bienvenidos a este nuevo laboratorio 8, un viaje por Python y R, bueno, en este caso usando Colab. Bien, en esta primera sesión que ustedes ven aquí van a poder observar lo que vamos a hacer durante este laboratorio número 8. Vamos a aprovechar todas las cualidades, bueno, las cualidades que tiene Python para poder hacer análisis de datos descriptivos. En esta primera sesión, en este cuadro, esta entrada de texto, ustedes pueden ver qué herramientas dentro de Python vamos a utilizar para hacer esta estadística activa y exploración de los datos. Cada una, como las librerías o bibliotecas de Pandas, NumPy, Matplotlib o Seaborn. Cada una con su descripción aquí al lado. Bien, para analizar datos necesitamos primero tener la materia prima, en este caso los datos. En este ejercicio laboratorio vamos a cargar internamente dentro de Python un conjunto de datos, pero también es importante recordar que en el caso de Pandas, que es la herramienta que vamos a estar utilizando, podemos cargar tanto archivos CSV como archivos de Excel y otros formatos más para cargar los datos. En este caso, en esta primera celda de código que tenemos aquí, vamos a empezar importando Pandas. Esta es nuestra herramienta para cargar datos y explorarlos inicialmente. Entonces aquí vamos a definir nuestros datos. Ejemplo, aquí data es la variable dentro de Python donde se almacenar inicialmente los datos. Tenemos aquí luego las variables estadísticas de conjunto de datos. El curso, la asistencia, el programa, la edad, si es urbano o no, el peso, estatura, etcétera. Cada una de esas variables estadísticas, las que vamos a analizar del conjunto de datos. Entonces, vamos a ejecutar esta celda para cargar esos datos. Listo ya. Con esta celda tenemos nuestros datos, los cuales los vamos a convertir en algo que se llaman data frames. Estos data frames de Pandas es la forma como nosotros guardamos las tablas dentro de Python. Es decir, estos datos que están aquí algo desorganizados, vamos allá a ponerlo en una distribución de columnas y filas. Podemos verlo rápidamente al ejecutar esta siguiente celda de código. Observamos. Bien, entonces tenemos nuestro data frame en DF. Entonces DF muestra todos los datos. Recuerden, DF aquí, que lo definimos previamente en este celda. Y nos muestra todo el dataset completo. Pero nosotros podemos solamente mostrar las primeras filas. Así que para mostrar solamente las primeras 5 filas del archivo, utilizamos una función que se llama head, un método de nuestro data frame. Entonces lo que hacemos es primero escribir df, luego punto, este punto es importante, y luego head y paréntesis. Mostramos las primeras filas. Si queremos mostrar las primeras 10, cambiamos el paréntesis que está vacío. Por defecto siempre nos muestra las primeras 5. Podemos mostrar primeras 10 aquí y visualizar las primeras 10 filas. Podemos cambiar este número las veces que queramos. Si queremos ver las últimas filas, por ejemplo, utilizamos tile. Entonces la misma lógica. df, nuestro data frame, punto, tile, paréntesis. Importante el paréntesis. En el paréntesis no nos muestra nada. Y ejecutamos. Aquí es lo que... Bien, entonces vamos aquí a explorar atributos y métodos de los datos. Bueno, un data frame, lo que hemos construido acá, un data frame, este DF, en Python, en programación en general, es lo que se conoce como un objeto. Es decir, un objeto, para los que quieran familiarizarse más, en un paradigma de programación llamada programación orientada a objetos. Y los objetos tienen atributos y métodos. En el caso de los data frame,
vamos a revisar algunos de estos atributos y métodos que también nos permiten conocer características de conjunto de datos. Entonces, el primer atributo que vamos a ver es shape. Nosotros en este caso, para acceder a los atributos, hacemos la misma lógica. df.shape. En este caso, los atributos no necesitan los paréntesis para funcionar. Aquí, shape que nos muestra el número de filas y el número de columnas de nuestro data frame. Luego aquí index, también otro atributo, nos muestra los índices. Los índices en este caso serían la numeración de las filas, ¿cierto? Y nos muestra que este va desde 0 hasta 76 y va de 1 en 1. Ahora, así mismo como podemos ver los índices, también vamos a ver la numeración de las filas, vamos a ver las columnas, los nombres de las columnas con df, cierto punto, columns. Ejecutamos siempre que pinchar allí para ejecutar la celda y mostrar los datos. Siempre, no se lo olvide ejecutarlo. Ahora, con dtypes, dtype nos muestra el tipo de variable según cómo lo está reconociendo internamente Python. Y para los que no están familiarizados tanto con el lenguaje de programación, Python guarda los datos de diferentes formas. Podemos ser enteros, float para los valores reales, object o string para las variables categóricas. En este caso, vemos que object es para variables categóricas y vemos que, por ejemplo, asistencia, peso, estatura, que son variables numéricas, las está tomando como variables categóricas. Esto luego lo vamos a corregir adelante, pero es importante utilizar este dtypes, vamos a volverlo a ejecutar, dtypes para verificar el tipo de dato, cómo lo está reconociendo, y luego hacer las correcciones si son necesarias. Finalmente, aquí el método info también nos va a servir para mostrar. En este ya los info ya no es un atributo, sino un método. Ahora empezamos con los métodos ya específicos para hacer el análisis estadístico. En este caso vamos a utilizar el método describe. Este método describe, igualmente usamos la misma lógica. Escribimos nuestro data frame, en este caso df.describe y paréntesis. Y aquí nos va a mostrar un cuadro donde resume cada una de las variables dentro de nuestro dataset. En este caso está tomando a todas como categóricas. Por lo tanto, nada más nos va a mostrar la frecuencia total, los valores únicos, es decir, por ejemplo, curso nada más tiene dos valores diferentes. En este caso, estadística 1 y el otro de estadística y probabilidades. Los valores para asistencia, programa, 16 programas podemos decir que hay en este curso, en este conjunto de datos. Hay cinco tipos de transporte diferentes. Y aquí en top nos dice la moda, el que más se repite. Y frecuencia, cuántas veces se repite esa top. Entonces aquí lo vemos. Recuerden siempre ejecutar y aquí la tabla. Aquí Colab nos da esta opción de ver la tabla un poco estilizada, como lo vemos aquí, para analizarlo mejor. Bien, entonces en este caso ya vemos que asistencia, edad, peso y estatura no son variables categóricas. Hay que hacer una conversión de esas variables categóricas a numéricas. Y para eso vamos a utilizar el método asType. Este método asType. En este método asType, que para poder utilizar necesitamos importar otra librería, que en este caso es NumPy. Y utilizamos como ACNP. Importante importarla de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren cómo funciona esto, paso a paso. Yo lo voy a agregar aquí como un comentario. Los comentarios los agregamos por los numerales al inicio. ¿Y cuál es la estructura? Yo nombro mi data frame, en este caso df. Luego abro corchetes y escribo el nombre exacto, entre comillas, de la columna. La columna en este caso viene siendo nuestra variable. Por ejemplo, aquí voy a colocarlo para hacerlo de manera general, abstracta, column. Y luego vemos los ejemplos específicos. Column va a ser igual a, seleccionamos de nuevo nuestra variable, es decir, hacemos lo mismo, df, column, el mismo nombre, ¿cierto? Y ahora utilizamos el método asType. Entonces aquí, punto, asType. Y entre paréntesis vamos a colocar el tipo de dato. Tipo de dato. Entre los tipos de datos más utilizados para variables, en este caso numéricas, son numpy.int 64. Pero también tenemos
numpy.int 8, entre otros. También importante, numpy.int.float. Este float es para las variables numéricas continuas. En este caso, asistencia, edad, peso y estatura son variables enteras. Entonces utilizamos el tipo int 64. Ejecutamos, importante siempre ejecutar, y ya se ha cambiado. Ahora, ¿cómo verificamos nuestro cambio hecho? Utilizando el método info que vimos anteriormente. Entonces, el método info, ¿cómo hacemos? Escribimos df.info y luego paréntesis. Ejecutamos y ahora observamos. Bien, algo importante a tener en cuenta con el método de script que estamos viendo aquí es que da prioridad siempre a las variables numéricas. Nosotros ya hicimos el cambio anteriormente a las variables numéricas, ¿cierto? Antes teníamos solamente variables categóricas. ¿Qué pasa ahora? Cuando volvemos a ejecutar descript, df.descript, ya con variables numéricas dentro de nuestro data frame, observemos lo siguiente. Mire que ahora tenemos más medidas. La frecuencia, ¿cierto? La media, la desviación estándar, mínimo, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el máximo. Pero solamente la está calculando para las variables numéricas. Es decir, ahora ha excluido las variables categóricas de este análisis. ¿Listo? Para tener eso en cuenta. Podemos modificarlo, después lo veremos cómo modificar para que también haga un análisis solamente de las categóricas. Bien, ahora vamos a ampliar el data frame agregando una nueva columna a la tabla. ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es crear una variable nueva. Esa variable va a tener todos los registros, todo el conjunto de datos. En este caso vamos a crear una que se llama definitiva. Y bueno, aquí en Python creamos lo que se llama una lista de datos, que básicamente es un vector con donde cada parte, cada unidad de este vector viene siendo una fila diferente que vamos a agregar a la tabla. Lo primero que debemos hacer es aquí para agregarlo ya al data frame es utilizar esta sentencia. Escribimos df nuestro data frame y vamos a crear aquí entre paréntesis el nombre de la variable, en este caso definitiva, y le damos aquí igual, vamos a darle esta variable. Entonces ejecutamos acá y ejecutamos y verificamos que ya ahorita la última columna es definitiva. Luego nosotros podemos hacer una descripción de esta nueva variable, ¿cierto? Df descript, ya lo habíamos visto anteriormente, y vemos que aquí el mínimo es de 0. Podemos corregir esa nota de mínima de 0. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí podemos utilizar esta sentencia que lo que hace es utilizando el método replace, buscamos ese valor que tenga 0, en este caso 0.0, y lo modificamos con 4.2 o cualquier otro valor. Y ahora verificamos que el error fue corregido y vemos que ya el mínimo no es 0. Bueno, aquí podemos ver otros métodos. Bien, entonces ahora vamos a trabajar sobre el data frame que ya tenemos con la variable agregada. Una de las funciones que vamos a utilizar es esta función len. Bueno, para los que no están muy familiarizados con Python, una función es muy parecido a los métodos, con la diferencia es que no tenemos que escribir primero el objeto, es decir, nuestro data frame, sino que escribimos la función y como parámetro, es decir, lo que colocamos aquí entre paréntesis, colocamos nuestro data frame. Len, cuando lo ejecutamos, lo que nos va a dar es el número total de filas. Luego acá, bueno, hay que volver a cargar aquí. Luego acá, max, de la misma forma, nos da el máximo, valor máximo, en este caso para df index es min, es mínimo. Type, bueno, type aquí nos dice el tipo de datos. Como podemos ver, observamos que es un data frame de pandas y nos dice esta explicación que es específicamente un data frame de pandas y qué podemos hacer con ese tipo de datos. Aquí nos muestra realmente la clase data frame. Recuerdo que si quieren profundizar, investiguen más sobre programación orientada a objetos. Bien, entonces ahora vamos a hacer una revisión sobre una de las variables. A partir de esto vamos a hacer una descripción
estadística de esta variable. Bien, entonces tenemos la variable edad, ¿cierto? Que vamos a estar trabajando con esa variable. ¿Cómo accedemos a la variable edad? Escribimos nuestro data frame, en este caso DF, abrimos corchetes y colocamos el nombre de la variable, en este caso edad. Para ver los primeros, la primera fila, utilizamos también .head, el método head. Ahora, vamos a hacer un ejercicio cambiando el valor en la variable edad. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Si ya nosotros conocemos exactamente aquí donde queremos reemplazar, por ejemplo, queremos reemplazar la fila, la primera fila, que en este caso está indexada con 0, con 55. Aquí les muestro cómo hacerlo en esta sentencia. Bien, vemos que antes era 19 y ahora es, bueno, aquí, antes era 19 y ahora es 55. Podemos revertir haciendo la misma sentencia, solamente cambiando el valor. Entonces ya volvemos a tener 19. Entonces, aquí es importante, para poder reemplazar los valores, conocer dónde está ubicado el valor que queremos reemplazar. Y luego dárselo a la función replace de pandas. Entonces empecemos ya con nuestros descriptores numéricos. ¿Qué vamos a hacer? Para mostrar los descriptores numéricos de una sola variable, nosotros hacemos lo mismo. Lo único que cambia es que seleccionamos df y solamente entre corchetes el nombre de esa variable que queremos describir. Y usamos la función descript que habíamos utilizado previamente. Y entonces nos va a dar, en este caso, como es una variable numérica, bueno, aquí la definitiva, una variable numérica, nos da cada uno de esos valores. Podemos también, vamos a trabajar ahora con la edad. Vamos a trabajar para la edad en el laboratorio. Ustedes trabajarán con otra edad. En edad aquí ejecutamos. Vemos que la edad media es de 18 años, desviación estándar de 1,3 aproximadamente, mínimo 17, máximo 23. Entonces aquí podemos calcular las otras medidas de tendencia central. Por ejemplo, para la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Aquí debemos colocar df edad y colocamos la función median. Ahí nos da la mediana. Entonces la mediana de la variable es 18 años. También podemos imprimir, esta función print, lo que nos permite mostrar esta salida aquí que observamos. Entonces aquí la media de la variable edad es igual. Entonces cambiamos aquí, edad, y calculamos la media, que ya habíamos calculado, que ya se calcula arriba, ¿cierto? En description. La moda, también podemos calcular la moda. Entonces aquí calculamos la moda. En el caso de la moda, mode, nos da una lista donde indexa cada uno. Una lista, aquí vemos, como nada más tienen una moda, entonces tenemos 0 y 18. Si fuera bimodal, nos mostraría una lista que va 0, luego 1 y la otra moda. Entonces, ahí vamos ahora a calcular la desviación estándar. Para la desviación estándar tenemos la función o el método STD. El método STD nos permite calcular la desviación estándar. Recuerden siempre ejecutar las celdas. Los percentiles. ¿Cómo calculamos los percentiles acá en Python? Bueno, vamos a ver cómo calculamos los percentiles. Bueno, este es un salto de línea que tiene automáticamente el Colab que estamos utilizando. Pero para calcular los percentiles utilizamos una función, ya no es un método, sino una función que viene de NumPy. En esta función percentil colocamos primero la lista de los datos, que en este caso es edad, y el percentil que queremos calcular, en este caso 75. Ya sabemos que el percentil nos dice cuáles son. El percentil 75 nos dice la edad máxima a la que tiene el 75% de la población. Es decir, el 75% de los estudiantes tienen edades por debajo de 19 años. Luego podemos hacer lo mismo con el percentil 85. Aquí. Y calcular también los cuartiles, siendo que los cuartiles son el 25, como lo tenemos acá, el 50 y el 75% de los datos. Asimismo, podemos calcular mínimo y máximo con métodos. Ya no con función, sino con métodos. Con la función min para mínimo y max para máximo. Finalmente, en esta parte les muestro cómo tener cada uno de esos descriptores en una misma tabla, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro ejercicio interesante para trabajar con este print. Ya les vamos a mostrar, ya les voy a mostrar, que sería definir el porcentaje aquí. Entonces vamos a hacer este cambio. El porcentaje, el percentil que queremos calcular. Entonces, esta que voy a colocar y voy a definir primero una variable que se llame percentil. Y aquí ustedes colocan cualquier valor. Ejemplo, voy a colocar 25. Y el string, que es el texto que tengo, lo voy a convertir aquí con un f. Este f me va a permitir ingresar cualquier valor percentil que coloqué en esa variable, percentil. Voy a colocarlo exactamente como lo escribí en la variable inicial.
Y también cambio aquí. Ya no hay 75, sino el percentil que yo defino. Este valor debe ser siempre un entero. Entonces, el 25 sería 18. Si aquí cambio 1, vemos, se cambia el... Bien, por último, les voy a mostrar cómo agregamos texto en Notebook Colab para agregar las conclusiones. Entonces aquí vamos donde dice código, vamos al lado donde dice texto, el botón de texto, pinchamos ahí, damos clic en esa parte y podemos aquí agregar las conclusiones que saquemos.